Mi grupo está conformado por los estudiantes José Castillo, Isaac Vázquez y mi persona Enrique Payares. Nosotros hablaremos acerca del framework Skeleton. Pues el framework Skeleton no es más que una pequeña colección de archivos CSS para la realización rápida y fácil de un sitio web. Skeleton está basado en tres principios fundamentales, los cuales son la cuadrícula responsive para móviles, el desarrollo rápido y el estilo agnóstico. En cuanto a lo que es la cuadrícula responsive para móviles, pues trata de que Skeleton tiene una cuadrícula de 960 píxeles de anchura, ligera como su base, y pues esta se adapta a las diferentes pantallas tanto del navegador como de los dispositivos móviles, tabletas, teléfonos inteligentes, y se adapta tanto vertical como horizontalmente. Mi nombre es Isaac Vázquez y siguiendo con los principios básicos de Skeleton, vamos a hablar del desarrollo rápido. Skeleton es una herramienta para el desarrollo rápido. ¿Cómo así? O sea, nos proporciona una manera ágil para hacer nuestras aplicaciones. Quizás si lo hiciéramos de otra manera o usando otras formas sería un poco más complejo, incluso otro más tedioso, pero Skeleton es una manera sencilla, básica, que incluso hasta un principiante puede usarlo de manera fácil, básica, y hacerlo rápido. Aplicaciones que son adaptables a tablets, a iPhone, Android, todo este tipo, de manera rápida. Eso es lo que quiere decir desarrollo rápido. Podemos hacer nuestras aplicaciones rápidamente cuando hagamos, por ejemplo, en los estilos usando botones, usando formularios y todo este tipo de cosas. Lo vamos a hacer de una manera rápida, sencilla. En la página de Skeleton, mi compañero en el ejemplo va a explicar un poco de cómo hacer este tipo de cosas y vamos a ver que de una manera bien sencilla. Por eso es algo rápido, algo que cualquier persona que se interese en el tema lo puede hacer. Y de pronto, al retroceder en el tiempo, nos dábamos cuenta que el desarrollo web era un poco tedioso o quizás abundaba el código. Cuando usamos una herramienta como esta, nos hace el trabajo más fácil. Y dentro de sus principios básicos, el que viene a continuación, por ejemplo, es un estilo agnóstico. ¿Cómo así? Hablando principio así, la palabra agnóstico quiere decir una persona neutra o algo neutro. Y eso es lo que es Skeleton. Skeleton no nos hace todo el trabajo. No nos hace todo el trabajo. Pero tampoco nosotros hacemos todo el trabajo de una manera neutra. Aquí en esta pirámide que está acá. Vemos como nuestras bases son Skeleton. Skeleton nos da las bases, nos da todo para que nuestra página tenga usabilidad, tenga accesibilidad y de una manera rápida poderla empezar a ver cómo crece. Y cuando vamos subiendo nuestro estilo, le damos el toque de nosotros, cómo queremos que nuestra página se vea, y ahí vemos lo fácil que es de usar Skeleton y lo sencillo, y vemos como tal lo que nos queda. En estas tres imágenes quise resumir lo que era Skeleton. Vemos que es fácil de usar, vemos que es rápida, eh, eh, es una plataforma rápida y que es agnóstica, o sea que es neutra, podemos usarla así. Ella nos ayuda y nosotros terminamos con nuestro estilo de hacerlo todo. Con el ejemplo que viene a continuación, vamos a ver lo sencillo que es de usar Skeleton. Quizás podría redundar en las mismas palabras y decir muchas más cosas, pero es sencillo, es una manera fácil de usar, de hacerlo rápido y este significado es lo que es Skeleton, algo agnóstico, algo que nos ayuda y algo rápido. Espero que haya quedado claro el tema de que es rápido de usar y es agnóstico. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la parte del ejemplo en cuanto a la utilización del framework Skeleton. Esta página está hecha a base de Skeleton.
inicialmente tiene un link referencia hacia fonts.googleapis.com, que sería la parte de la letra utilizada, el CSS, que todos están guardados de manera local. También tiene un script Ajax de Google Apis, y listo, y una imagen inicial. Ahora, dividido por secciones, la primera sección está acá. Se puede observar que está hecha a base de contenedores. Implementa la clase container definida en el framework Skeleton, y la clase row también definida. Entonces, realiza la implementación de one half column, que es una manera de la división por grillas o cuadrículas en el framework como tal. Esta es la manera correcta de utilizar esto. Botón, utiliza la clase button primary para el botón que vemos aquí, y la animación que tiene al pasar el mouse sobre encima. Con eso termina la primera sección. La segunda sección es la que tiene los porcentajes. Utiliza también la clase container, y una vez más vemos la utilización de las grillas o cuadrículas en esto. Entonces, ¿cómo se ve la utilización de estas grillas? Skeleton lo que hace es que divide 12 columnas, el tamaño total de la página, equivalentes a 960 píxeles, cada una modificable claramente. Entonces está dentro de un contenedor cada uno de los porcentajes, con cierto texto abajo de ellos. Este sería el segundo. ¿Sí? Vemos que toma un tercio cada uno, con tal de que los tres queden centrados y ocupen el espacio dispuesto por la página. Ahora la tercera sección de ayuda, por así decirlo, también está dentro del contenedor utilizando la clase container, y no es más que un h3 y un párrafo, en donde el título implementa la clase section heading, que es la cabecera de sección, ¿sí? Como por darle un título al mismo que se diferencie, y utiliza un botón implementando la clase button primary, que es este de aquí. Y la última sección, que permite ingresar imágenes precargadas, también implementa a base de contenedores, implementa la clase container. En cuanto al título, la clase section heading, cabecera. La descripción es un párrafo, tal cual como la anterior, e implementa en cuanto a las imágenes la clase UMax Full Width, que esta clase lo que hace es que acomoda la imagen, el objeto, en nuestro caso la imagen, para que ocupe el ancho correspondiente y lo ocupe todo, con tal de implementar el responsive design. Y al igual que esta, la segunda imagen, ambas vemos que utilizan la mitad del número de columnas disponibles, y ahí termina nuestra página. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, es bastante simple la utilización del framework Skeleton. Deja paso para nuestro propio diseño, no es tan restrictivo en ese aspecto. También vamos a ver las otras características que el mismo posee. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué podría ayudarnos a decidir qué tipo de framework utilizar, y si en este caso utilizar el framework Skeleton? Es bastante liviano. Como les dije, el diseño no es restrictivo, él aporta
digamos, la mitad o una maqueta libre para tú poder ingresar tu propio diseño a la página y es de bastante fácil compilación. Es mayormente utilizado para proyectos pequeños, proyectos bastante básicos, sin embargo pueden llegar a dar un aspecto bastante profesional utilizando el framework Skeleton. En cuanto a las grillas, a la cuadrícula, como les dije, Skeleton divide el espacio total de la página en 12 columnas, que equivalen a 960 píxeles. Entonces, de manera gráfica, podemos observar aquí cómo pueden llegar a ser utilizadas las columnas, ¿sí? Entre las 12, cada una. Una de las nomenclaturas para la utilización de estas 12 columnas, sencillamente le da el número de columnas que vas a utilizar seguido de la palabra columns. Y él mismo automáticamente ajusta ese tamaño a las columnas que tú implementaste o que vas a implementar. Este es un ejemplo claro de la utilización de las grillas a placer, como cada persona guste. En cuanto a la tipografía, Skeleton utiliza una referencia relativa, que es REM, que no es más que un tamaño predefinido para, digamos yo, agilizar en cuanto a la utilización del mismo. El REM equivale a 10 píxeles. Un REM equivale a 10 píxeles. Bastante sencilla, también acepta las etiquetas básicas de HTML como strong, énfasis en cuanto a cursivas, underline en cuanto a subrayado, entre otras. Y algunas distintivas del framework Skeleton, letter spacing, que es el espaciado entre letras, y el line height, que es el tamaño o el ancho de línea, los márgenes. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a la utilización de REM, ¿sí? Que en cuanto equivalen 5.0 REM, que serían 50 píxeles, H1 y así, con los demás. Un ejemplo también de utilización de REM, que podemos ver, la tipografía. En cuanto a los botones, son bastante sencillos, como se puede observar, y la animación para la focalización de cada uno es bastante sencilla, ¿sí? Posee la clase de button y la clase de button primary. Estas dos. Este es un ejemplo para la utilización de estos botones. En cuanto a los formularios, sigue el patrón argumento. El framework Skeleton es bastante sencillo. Como podemos ver, la focalización en cada uno de los recuadros de texto y los campos no es más que el cambio en color en cuanto al borde del mismo. ¿Sí? El checkbox, las listas desplegables, los botones, entre otros. Este es un ejemplo también claro de un formulario con el framework Skeleton. Podemos ver. Las listas son bastante sencillas también, con la excepción de que se le añade la viñeta original de Skeleton, que es un círculo sin relleno, solo con borde, la misma, o la numeración básica que se implementan en las listas. Un ejemplo de lista en Skeleton. En cuanto a las tablas, se ven bastante sencillas también, no son más que la división entre filas y un espaciado entre columnas no demarcado. Son las tablas en el framework Skeleton, bastante agradables visualmente.
con la excepción que debe añadirse la clase THead y TBody para que el framework reconozca como la creación de una tabla. Posterior a esto, la creación y la configuración de la tabla es idéntica a como uno la hace en HTML. En cuanto al tamaño del ancho y el responsive design, Skeleton basó este punto en cuanto al mobile first. Entonces, el tamaño original o básico es adecuado hacia los dispositivos móviles, dispositivos celulares. Y en cuanto a los dispositivos de mayor tamaño, se le ha añadido mejoras a esto. Entonces, a continuación tenemos los tamaños para cada dispositivo. 400 píxeles para móvil, de 550 a 750 para tablets, dependiendo del tamaño de la misma. Para monitores de escritorio, 1000 píxeles. Y para monitores HD hasta 1200 píxeles. En cuanto a las utilidades, tiene unas bastante buenas originales del framework Skeleton implementadas en él. Entre estas encontramos Full Width, que es para hacer que un objeto ocupe el tamaño total, ¿sí?, de la página, el ancho total de la página. Max Full Width, que es la que vimos anteriormente en cuanto al proceso de responsive design, para que no supere los bordes de la página y para que se vaya adaptando. Pull Right, que es para que un objeto pueda flotar en cualquier dirección. Y con esto finalizamos la parte del ejemplo y implementación del framework Skeleton. Espero haya sido de su agrado, le ha quedado bastante claro, y si en caso tal se deciden por la utilización del mismo, es bastante funcional y, como les mencioné anteriormente, da ese espacio para la propia implementación del diseño de cada quien. No es tan restrictivo, no es tan duro en ese aspecto, ¿no? Entonces es bastante agradable.